culpables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, y estamos ya de regreso como todos los lunes con nuestro programa del día de hoy, 17 de abril, haciendo la corrección porque en la coletilla decía que era un programa grabado, pero estamos en vivo hoy 17 de abril a la 1:05 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Catherine Manzano; en la producción de este espacio, Jay Pacheco Coa y Bárbara Uzcategui, y quienes hablan como todos los lunes, Eduardo Battistini, para conversar un poco sobre distintos temas de interés nacional y también, por supuesto, algunos temas que tienen que ver con el mundo, pero que están relacionados directamente con Venezuela y con los migrantes venezolanos. Fíjense, hoy quería hablar varios temas, pero quería iniciar esta primera parte del programa con un tema que yo creo que hay que darle todos los días y machacarlo todos los días, de que nosotros podamos, de alguna u otra forma, hacerle ver a los venezolanos lo importante que significa desmontar la mentira del régimen de Nicolás Maduro. Yo siempre les he dicho que yo siempre parto de un principio, que no importa qué diga, cómo lo diga y cuándo lo diga, si lo dice un representante del régimen de Maduro, es mentira. Y hoy quería hablar de esa campaña famosa que hemos visto por los medios de comunicación, en las calles, que se ha pagado una publicidad gigantesca en las redes sociales, que es la de Free Alex Saab. Y hemos visto cómo el régimen, desde que Alex Saab fue detenido en Cabo Verde y puesto a la orden de las autoridades de los Estados Unidos, bueno, hemos visto una campaña feroz, millonaria, por parte del régimen de Maduro para defender a Alex Saab y hacérnoslos prácticamente ver como si Alex Saab fuese, bueno, un niño de pecho que gracias a él los venezolanos estaban pudiendo conseguir alimentos, medicinas, etcétera. Como todos sabemos, que Alex Saab lo que es un gran corrupto que se robó el dinero o ayudó al gobierno a robarse el dinero de todos los venezolanos para la alimentación. Pero hay una cosa muy curiosa. En toda la investigación que ha habido a lo largo de estos ya casi 2 años de la detención de Alex Saab, se ha determinado con mucha claridad, con muchas pruebas, como lo ha hecho además el gran equipo de Armando.info, de señalar, de identificar que tanto Alex Saab y el señor Álvaro Pulido eran socios, son socios en distintas operaciones que tienen que ver con el régimen venezolano. Específicamente en la trama de corrupción, en el caso de las cajas CLAP, pero también con negocios con PDVSA. Bueno, hace unos días atrás, el régimen de Maduro, en esta operación que ellos han llamado la operación contra la corrupción, detuvo a Álvaro Pulido y lo presentó en horas de la madrugada ante un tribunal accidental que se ha instalado en la sede del SEBIN, en el Helicoide. Lo presentó por estar involucrado en la trama de corrupción de PDVSA y de todo el tema de los criptoactivos que tienen que ver con PDVSA. Es decir, está siendo presentado y acusado e imputado con delitos de lavado de dinero, corrupción, malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo saco una cuenta muy clara. Si el señor Alex Saab es socio de Álvaro Pulido, si el señor Alex Saab está preso en los Estados Unidos por delitos de lavado de capital, entre otros delitos, y si el señor Álvaro Pulido, que insisto, es socio de Alex Saab, está preso en Venezuela por delitos que tienen que ver con tramas de corrupción, lavado de dinero, etcétera, bueno, la conclusión elemental es que Alex Saab y Álvaro Pulido son culpables porque son corruptos, porque han usado dinero proveniente de la corrupción para lavarlo y para
quizás proteger incluso dinero siendo testaferros de algunos personajes del régimen de Maduro. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a hacer el régimen de Maduro, BTV, los influencers del régimen que son pagados para defender a Alex Saab, esa campaña millonaria que se ha pagado con el dinero de todos los venezolanos para intentar decir que Alex Saab es una víctima del imperio, cuando su socio está siendo detenido en Venezuela por el mismo régimen por estar acusado precisamente de los delitos que se le acusan a Alex Saab? Entonces hemos visto cómo en las últimas horas ha salido un comunicado de la esposa de Saab diciendo que desvinculen a Álvaro Pulido de su esposo, que no tiene nada que ver. Y hemos empezado a ver rumores de cómo presuntamente se está sacando de los expedientes, de las declaraciones del señor Álvaro Pulido, su relación con Alex Saab. Pero es evidente esa relación que está sustentada, insisto, en los trabajos periodísticos extraordinarios que ha hecho Armando.info, y esa mentira del diplomático de la dignidad, esa mentira del diplomático que salió al mundo a luchar contra el imperio y su bloqueo y sus sanciones para darle de comer al pueblo de venezolano, simplemente quedó reducido a la verdad. Y la verdad es que Alex Saab es un corrupto y que el régimen de Maduro utilizó el dinero de usted y mi dinero, que es el dinero de todos los venezolanos, para defender públicamente a su corrupto. Entonces, así funciona este sistema del régimen en Venezuela. Es un sistema que privilegia la impunidad sobre la corrupción, pero que además utiliza la mentira para tratar de generar una matriz de opinión que confunda a la gente, que trate de vender una versión distinta de la realidad y que trate de hacernos ver a los venezolanos que lo malo es bueno. Entonces, de alguna u otra forma, queda desmontada con esta detención de Álvaro Pulido toda esa sarta de mentiras y de argumentos y de programas enteros de televisión y de publicidad en las redes sociales y de campañas en la calle y de giras por el mundo que han hecho algunos personajes del gobierno para decir que Alex Saab es inocente, cuando ya queda demostrado que siendo socio de Álvaro Pulido se confirma todo lo que se ha dicho y por lo cual se le acusa hoy en los Estados Unidos. Por cierto, tanto Alex Saab como Álvaro Pulido tenían por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una recompensa por su captura, lo cual sin duda alguna reafirma que además también dentro de esas recompensas de captura también se encontraba Yoserik Ramírez, que es uno de los primeros presos de esta trama de corrupción de PDVSA. Entonces la mentira se les cae sola sobre la cara al régimen de Maduro y los venezolanos tenemos que estar permanentemente reafirmando, tenemos que estar permanentemente señalando estos hechos para que no nos dejemos, meter gato por liebre, no nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular por la mentira que se propaga por las redes sociales y por los medios del Estado y por algunos medios de comunicación cooptados por la dictadura, sino que todo lo contrario, podamos dar esta lucha de la verdad contra la mentira. Y este tema de la corrupción, sin duda alguna, es un tema donde el régimen de Maduro tiene todas las de perder, porque quienes han convertido el erario público, quienes han hecho de las finanzas de los venezolanos su caja chica, precisamente han sido quienes hoy tratan de venderse como los más dignos o los que hoy tratan de venderse como los paladines contra la corrupción. No se nos olvide que Hugo Chávez en el año 98 llegó al poder diciendo que iba a acabar con la corrupción. Y no habían pasado pocos meses de su gobierno y ya empezaban a haber escándalos de corrupción, como fue el caso del Plan Bolívar 2000. Entonces, la esencia de este régimen es que es una cleptocracia. Y como buena cleptocracia, de alguna u otra forma, bueno, basa su forma de mantenerse en el poder repartiendo la corrupción. Yo pongo al militar tal o al militar cual en el ministerio tal para que se haga corrupto, para que se robe el dinero de los venezolanos, para que se haga millonario él y su entorno, y así el militar tal o el militar cual, bueno, no pasa tiempo entonces pensando en la crisis de los venezolanos,
sino más bien pasa tiempo en cómo congraciarse más con Maduro para no perder esa teta que tiene allí de corrupción. Y así funciona. Y así funciona este tipo de regímenes que basan la lealtad en la capacidad que tienen de dejar robar a quienes con ellos conforman el gobierno a los fines de que no haya crítica, a los fines de que no haya deseo de cambio, sino que todo lo contrario, se atornille mucho más en el poder. Y eso sin duda alguna desmonta la otra gran mentira de Maduro, que es decir que Venezuela está mal por culpa del bloqueo, por culpa de las sanciones. Bueno, aquí lo que no, en Venezuela no ha habido un bloqueo. En Venezuela lo que ha habido es un saqueo del dinero de todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder. Esa es la verdad. Y bueno, y pretender creer o vender otra historia es ser parte de la narrativa del régimen de Maduro. Porque es que aquí no se expropiaron casi 3 millones de hectáreas por culpa de las sanciones o por culpa del bloqueo. Aquí no se quebraron más de una decena de empresas del Estado, no por culpa de las sanciones y el bloqueo, sino por culpa de la corrupción. Aquí la crisis de desabastecimiento, por ejemplo, que hubo en Venezuela en el año 2014 y 2015, no fue producto de bloqueo ni sanciones porque ni existían. Es producto de una política de acabar con el aparato económico y de llevar a Venezuela a la crisis que llegó a estar de desabastecimiento en esos años. Entonces, si nosotros creemos que por culpa de las sanciones individuales que se han puesto sobre funcionarios que han cometido actos de corrupción y que queda demostrado incluso por el propio accionar del régimen de Maduro haciendo una purga interna, si nosotros compramos ese discurso, entonces estaríamos prácticamente diciendo que Maduro es un extraordinario gobernante y que simplemente por culpa de las sanciones es que le ha ido mal al país. No, el problema de fondo es Nicolás Maduro y su modelo. Y este tema de las sanciones y del bloqueo es un tema que hay que verlo en su justa dimensión. Y que todo relajamiento de sanciones o todo relajamiento de esas medidas personales que se han hecho contra algunos funcionarios del régimen de Maduro tienen que estar acompañadas necesariamente de pasos firmes por parte de la dictadura para la redemocratización de Venezuela, para que haya elecciones libres en Venezuela, competitivas, democráticas, verificables, auditables, con presencia de la comunidad internacional, donde pueda participar todo el que quiera participar, que no sea la inhabilitación política, el dedo que decida quién sí y quién no, pero además donde se le garantice a los venezolanos que estamos fuera de Venezuela también nuestra posibilidad de inscribirnos para poder ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho constitucional, pero que también los que están en Venezuela se les garantice a los nuevos electores su inscripción, pero además también que se garantice que es una elección sin puntos rojos, sin voto asistido, sin que el Plan República se meta como un actor de la contienda electoral. Y todo eso pasa sin duda porque hay esa voluntad por parte del régimen. Entonces, bueno, y digo esto porque a veces uno lee y ve muchas declaraciones que tratan de mimetizarse al punto con esa teoría o esa tesis del régimen de que todo es culpa del bloqueo, que todo es culpa de las sanciones, cuando el verdadero problema en Venezuela es un problema de corrupción, cuando el verdadero problema en Venezuela es un problema de violación de derechos humanos y cuando el verdadero problema, en Venezuela es una confiscación de los derechos políticos, sociales y económicos de todos los venezolanos. Con esto vamos a un corte y a veces seguimos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo cuando son las 1:21 de la tarde de hoy, 17 de abril. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de @RCR750 y también pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Radio Caracas Radio, donde pueden ver esta transmisión en vivo, pero también pueden ver luego el programa que queda, pues, por supuesto, al aire en esta página de YouTube. Y también, pues, pueden seguirme a través de @ebatistini para que, pues, también durante la semana podamos conversar y podamos tener allí, comunicarnos sobre los distintos temas, insisto, de interés nacional y de interés internacional. Y yo quería seguir con el tema de la corrupción, porque sin duda alguna, este tema de la corrupción es un tema que no podemos soltar. Y cuando digo no podemos soltar, me refiero en términos de que no podemos dejar que el régimen borre de la opinión pública, que el régimen ensombrezca la opinión pública y trate de desdibujar lo que está pasando en Venezuela. Y volviendo un poco a este tema de Alex Saab y Álvaro Pulido, bueno, lo primero que hay que decir es que en la trama de corrupción de las cajas CLAP se estima que aproximadamente se dilapidaron $5.000 millones. $5.000 millones. O sea, es una cifra que hay que verle en su justa dimensión y lo que significa, porque a veces los venezolanos sentimos, bueno, $5.000 millones y como no sabemos en términos reales qué se siente tener $5.000 millones, no entendemos la dimensión de lo que eso significa. Pero un poco conversando con eso, es decir, bueno, ¿y cómo hicieron para robarse $5.000 millones? Porque si usted, por ejemplo, lee el libro de las aventuras de Juan Planchard, de Jonathan Jakubowicz, usted más o menos entiende que quien lo lee hace 2, 3, 4 años atrás, siente que esto es como una fábula, una leyenda urbana de lo que Enrique en su momento bautizó los enchufados. Pero cuando usted ve lo que pasó con estas detenciones y con estos hallazgos de que le consiguieron $30 millones en efectivo a uno, etcétera, tú empiezas a decir, bueno, esto de las aventuras de Juan Planchard no era una leyenda urbana, era una caricaturización de lo que estaba pasando y lo que está pasando en Venezuela. Entonces resulta ser que es que ubican a un empresario, en este caso ubican a Alex Saab, que sea leal a la revolución, leal al régimen de Maduro, y le entregan la misión de darle dinero de todos los venezolanos para comprar en el exterior alimentos, traerlos a Venezuela para el programa de las cajas de alimentación de CLAP y, por supuesto, vendérselas a los venezolanos. Entonces, ¿cuál es el negocio aquí?
El negocio aquí fue que se fueron a comprar la comida afuera con dinero preferencial, con dólares preferenciales de los venezolanos, a bajísimos precios porque era comida de mala calidad. Se dice además que todo está sustentado que era comida que se compró en México, comida que venía muchas veces en mal estado, comida que no tenía los valores nutrientes suficientes para alimentar a una persona, comida incluso de muy baja calidad, pero la vendían aquí en Venezuela con sobreprecio. Entonces, para poner un ejemplo, compraban un paquete de harina de trigo, por decirte, de harina de maíz, por ejemplo, para decirte un monto en $1, llegaban a Venezuela y lo vendían 10 veces más caro. Se lo vendían al gobierno 10 veces más caro. Entonces, ese diferencial de sobreprecio es lo que fue a parar en los bolsillos, no solamente de Alex Saab y Álvaro Pulido y toda su red de corrupción, sino en muchísimos funcionarios de la revolución que se hicieron millonarios a costillas del hambre de los venezolanos. Entonces, si usted analiza todas las tramas de corrupción que hay en Venezuela, tienen el mismo modus operandi. Un jefe de la corrupción, que es un miembro del régimen de Maduro, que monta toda una suerte de estructura económica y financiera con empresarios que se prestan para este tema, y después otra red mucho más abajo, que es la que se encarga de que ese dinero, producto de la corrupción, bueno, se lave y sea prácticamente purificado para que entre a las cuentas de los testaferros, de los miembros de esta red de corrupción, sin intentar levantar sospechas. Entonces usted de repente empieza a ver como arte de magia que se levantan edificios de lujo en las zonas del este de Caracas, que empiezan a abrir restaurantes que incluso llegan a ser más costosos que comer en un restaurante de lujo en Nueva York. Te empieza a ver una proliferación de carros de lujo en la calle, un nivel de vida que no es acorde ni que es relativo al nivel de vida ni siquiera del de la clase media empobrecida. Entonces, cuando usted empieza a ver eso, es que ese efecto burbuja, usted se da cuenta que el tema de la corrupción es un tema que está absolutamente penetrado en todos los sectores de la sociedad venezolana, que ha penetrado en todos los sectores de la sociedad venezolana. Y cuando hablas de los 5.000 millones, me voy a otra cosa, que es lo que además genera no solamente más indignación, que también el tema de la corrupción, porque bueno, el tema de la corrupción le genera indignación a los venezolanos. Pero cuando uno ve cosas como, por ejemplo, la del alcalde que está por allá en San Fernando de Apures, en Achaguas, que saca un video en sus redes sociales regalándole un termo de café que cuesta $15, según lo que él mismo dice, a una líder de calle de la UVC para que emprenda y para apoyar el emprendimiento. Bueno, uno no le queda otra palabra que decir que estos tipos son unos degenerados. Pero ¿cómo es posible que mientras los jefes de ese alcalde se robaron, que son los del PSUV, se robaron 23.000 millones nada más en la trama de PDVSA, en las criptomonedas, bueno, le dan entonces a esta muchacha de Achagua un termo de café de $15, como para decir además que están ayudando a esa muchacha y a los venezolanos a emprender? Mire, con esos 23.000 millones de dólares que se robaron de PDVSA, hubiesen podido darle a los venezolanos, a 4,5 millones de venezolanos, $5.000 de capital semilla para que arrancaran un emprendimiento. O sea, hoy 4,5 millones de venezolanos no tienen $5.000 para emprender un negocio subsidiado por el Estado porque se los robaron. Entonces, esa muchacha de Achagua, si estos tipos no se hubiesen robado 23.000 millones de dólares, hubiesen podido recibir $5.000 de capital semilla y con eso quizás pudiese emprender un negocio de una bodega en su calle, en su cuadra o en su comunidad. Entonces, la corrupción no solamente nos afecta desde el punto de vista de que nos quita el dinero a todos los venezolanos, sino que además la corrupción nos afecta desde el punto de vista que el régimen intenta
poner al venezolano en una condición miserable, en menospreciar al venezolano, en creer que el venezolano tiene que conformarse con migajas, con dádivas, en creer que el venezolano no tiene derecho de ser dueño de verdad de la renta petrolera. Porque aquí nos hablaron de que ahora el petróleo era de todos, que el petróleo era de todos los venezolanos, y entre que se lo regalaron a los otros países que son geoestratégicamente políticos, o sea, geopolíticamente estratégicos para ellos, y lo que se robaron, bueno, los venezolanos no tenemos, como dirían por ahí, ni una chispita de la gota petrolera en nuestro desarrollo, en nuestra calidad de vida. Y cuando me refiero a que el petróleo tiene que ser de los venezolanos, no me refiero a que los venezolanos tienen que recibir en la cuenta lo que le correspondería a cada venezolano de la renta petrolera, no, pero es que ese dinero del petróleo debería ser utilizado para el progreso, para el desarrollo de los venezolanos, para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en emprendimiento, en ayudar a los venezolanos, en apalancar a los venezolanos sobre el emprendimiento. Porque también es un error pensar que la solución de Venezuela es dejar de depender del petróleo. Porque es que el problema no es el petróleo. Muchos dicen, bueno, es que es la maldición del oro negro. No, es que el problema no es el petróleo. El problema son quienes han administrado el petróleo y la renta petrolera. Porque si el petróleo lo hubiésemos utilizado para empujar a Venezuela hacia adelante, para que fuese la base sobre la que usted se apalancara como venezolano, entonces el cuento fuese distinto, fuese otro. Porque, por ejemplo, si ese petróleo, como digo, se invirtiera en educación, en salud, en desarrollo del turismo en Venezuela, en potenciar las capacidades agrarias y agropecuarias del país, en potenciar el emprendimiento, creando carteras de crédito para los emprendedores, microemprendedores, sobre todo venezolanos. Ahí entonces el petróleo tuviese un papel estelar en el desarrollo del país. El problema es que el petróleo hasta hoy lo que ha tenido es un papel estelar en el desarrollo económico de una cúpula política. El petróleo lo que ha servido no es para enriquecer a los venezolanos, ha servido para enriquecer a quienes lo controlan desde el poder. Y ahí está la gran diferencia de lo que tiene que ser una visión de un país que progrese. Entonces, con esto antes de ir al corto, lo que les quiero decir es que tenemos que ver este tema de la corrupción en su justa dimensión, cuáles son las consecuencias que eso genera sobre los venezolanos, y sobre la base de esa conclusión es que tenemos que entonces pensar en la Venezuela del futuro y en la Venezuela de lo que vamos a hacer cuando eso que hoy se pierde, la corrupción, esté disponible para el progreso y el desarrollo de los venezolanos. Con esto vamos al corte, a regreso seguimos con más de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela
estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y quería en esta parte conversar un poco sobre el tema de las primarias. Porque sin duda alguna las primarias, como lo hemos planteado desde la plataforma unitaria, tienen que ser un espacio para la reagrupación, reunificación, repotenciación y reempuje o reimpulso de la alternativa democrática. Lo primero que hay que decir es que no hay mecanismo más democrático que es pedirle a los venezolanos que decidan quién quieren que sea su candidato o candidata para la elección presidencial. Y yo creo que eso es un primer elemento a resaltar, la voluntad inequívoca y sin ningún tipo de duda que ha tenido la plataforma unitaria de ponerse a la orden del escrutinio de todos los venezolanos para definir quién va a ser el abanderado o la abanderada de la oposición en un eventual proceso electoral presidencial, que bueno, no sabemos si es 23, 24, pues ya empezamos a escuchar a Maduro otra vez en el marco de su ilegitimidad y de su opacidad en todos estos temas, a buscar la manera de empezar a echarle, ponerle la mosca, como dirían popularmente, a la sopa de este tema electoral. Y en este caso de las primarias, sin duda alguna, bueno, los venezolanos tendremos la oportunidad de poder decidir no solamente quién nos representa, sino cuál es la ruta política que representa esa persona que salga electa de ese proceso. Como ustedes saben, hay muchos candidatos ya que han salido a la calle a hablar, a convencer, a conectar con el electorado venezolano. En el caso nuestro de Primero Justicia, pues tenemos a nuestro candidato Enrique Capriles y sin duda alguna, así también todas las otras fuerzas políticas están mostrando sus opciones. Pero para mí lo importante de este tema de las primarias es que sea un espacio, uno, para reconectar con los venezolanos. El venezolano de a pie resiente la desconexión de nosotros como dirigencia política con lo que significa esa necesidad, esa urgencia, esas ganas, ese deseo de cambio que tienen los venezolanos. Sin duda alguna, pareciese que el venezolano siente que hay una desconexión entre lo que el venezolano quiere y lo que nosotros como clase política queremos. Y creo que esta primaria es un espacio extraordinario para reconectar a los venezolanos con la política. Y digo reconectar a los venezolanos con la política porque yo creo que nosotros no podemos permitir que la antipolítica marque la agenda de la contienda contra Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo esto? Y les pido que analicemos un poco qué fue lo que trajo el chavismo a la política venezolana. Bueno, lo que el chavismo trajo a la política venezolana precisamente fue la antipolítica. La antipolítica hizo que Hugo Chávez en el año 1998 llegara a la presidencia de la República. Ahora, yo no quiero decir con esto que la antipolítica haya nacido de la nada en el año 98.
La antipolítica nació por el descontento ante la corrupción, ante el desastre que representó en ese momento el bipartidismo y la dirigencia y la clase política que se había también desconectado profundamente del sentimiento de la mayoría del pueblo de Venezuela. Pero el antídoto ante la desconexión, el antídoto ante el rechazo hacia la dirigencia política no puede ser la antipolítica, porque la antipolítica nos conduce a la nada. O peor aún, la antipolítica nos conduce a algo que puede ser mucho más peligroso que la realidad que hoy en día vivimos. Entonces, esta primaria, y yo me atrevo a decir que así como la ciudadanía le exige a su dirigencia política mayor conexión, le exige mayor compromiso, le exige mayor sacrificio, le exige estar más alineado con los principales intereses del venezolano de a pie, yo también le pediría a ese venezolano de a pie que también empatice y entienda que la antipolítica no es el camino para conseguir una solución al país. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en esta primaria, que es vencer a la antipolítica y venderle a los venezolanos que lo malo no es la política, sino que lo malo a veces es quienes ejercemos la política. Entonces yo creo que allí lo que hay que plantear un camino muy claro, una ruta de compromiso muy clara con los venezolanos, para que los venezolanos se vuelvan a enamorar de la política y entiendan que solo dentro de la política es que es posible construir un cambio seguro. Otra de las cosas que tiene esta primaria y que es un gran reto para quienes les están organizando, y aprovecho para saludar y felicitar el compromiso que ha tenido la Comisión Nacional de Primarias con todo lo que significa organizar este proceso en una dictadura, es cómo vamos a materializar el voto de los venezolanos en el exterior. Entiendo que está en los próximos días por publicarse un reglamento de la primaria donde allí va a estar especificado el qué, cómo y de qué manera se hará este proceso para los venezolanos en el exterior, por lo cual no quiero yo comentar muy a fondo sobre el tema, porque, insisto, le corresponde a la Comisión de Primarias tener la vocería en eso y no podemos nosotros, además, como actores políticos, entonces ponerle una pistola en la 100 a la Comisión de Primarias para llevarlos arriados a una decisión. Insisto, yo reconozco la voluntad que ha tenido la Comisión de Primarias para garantizar el voto de los venezolanos en el exterior. Me consta además de primera mano porque en el mes de noviembre, el año pasado, estuvo el doctor Casal acá en Bogotá y tuve la oportunidad de reunirme junto a otras organizaciones de la sociedad civil y políticas venezolanas que hacen vida en Colombia y vimos de su propia voz, escuchamos de su propia voz su compromiso con la defensa del voto en el exterior, pero también entendiendo que hay una complejidad para su ejecución y que sobre eso está trabajando muy duro la Comisión de Primaria. Otro de los retos, además, que tiene esta primaria es lograr que el país entienda que esta primaria es la primaria de la oposición, porque el régimen ya ha empezado a mover sus piezas para confundir a los venezolanos. Usted ve ahí a los que secuestraron las tarjetas de los partidos diciendo que ellos no participan en estas primarias de la oposición porque esta no representa a la oposición, sino que ellos son la oposición. Y después ve por ahí algunos que se hacen llamar independientes, también diciendo que son ellos los que representan la opción de la oposición, porque al final el régimen lo que le interesa es que la gente no puede identificar dónde realmente está la oposición. ¿Para qué? Para atomizar, para dividir y para debilitar. Entonces, uno de los grandes retos comunicacionales que tiene la primaria es hacerle entender a los venezolanos que el candidato que salga de esta primaria es el candidato de la oposición. Y quien vaya por fuera de la primaria, más que ayudar al cambio político, está trabajando para el régimen de Nicolás Maduro. Y creo que es uno de los retos comunicacionales más importantes que tiene esta primaria, porque es la única manera que la primaria tenga resultado preciso a lo que es el objetivo fundamental de esta primaria, que es agrupar y fortalecer la opción democrática para enfrentar al régimen de Maduro. Y por supuesto, después viene todo el tema de seguir paralelamente al desarrollo de estas primarias, la discusión y la negociación para que en Venezuela pueda haber elecciones libres y democráticas, donde sean los venezolanos quienes decidan quién es su candidato,
donde sean los venezolanos que en una elección libre puedan decidir el futuro del país y donde no sea una elección cooptada por el poder, sino que sea una elección donde el CNE actúe como un poder autónomo y donde las Fuerzas Armadas hagan respetar no solamente el resultado, sino también hagan respetar la institucionalidad durante, o sea, lo previo, durante el proceso y post el proceso electoral. Entonces, bueno, esto es un camino de mucho rodaje, es un camino que tiene muchos retos por delante y lo importante aquí, insisto, es que la primaria sirva para consolidar, para fortalecer, para construir el ambiente unitario que está exigiendo y reclamando el venezolano y que eso nos permite enfrentar el 2024 con mucha más fuerza, con muchas más posibilidades de triunfo, pero por sobre todas las cosas, con un país unido en torno a una idea, a una bandera, que es la defensa de la libertad, la democracia y el rescate de la dignidad y el progreso de todos los venezolanos. Así que con esto voy al corte y a regreso estamos entonces ya con nuestra última parte del programa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y ya para culminar nuestro programa en este último espacio del día de hoy, quería comentar un tema de una campaña que estamos adelantando en Colombia para la migración venezolana y que busca poner en contexto varias cosas, ¿no? Lo primero, bueno, lo que busca es mostrar a los venezolanos que lo hacen bien. Porque una de las cosas con las cuales tenemos que luchar permanentemente los venezolanos que estamos en el exterior es con la mala imagen que una minoría que no llega ni al 0,5% de venezolanos, que lamentablemente van por malos pasos estando fuera del país y que esos países muchas veces utilizan esa minoría para estigmatizar a la mayoría y entonces desembocar en xenofobia. Bueno, es una lucha que permanentemente los venezolanos que estamos fuera del país tenemos que dar. Y venezolanos que lo hacen bien es una campaña que hemos arrancado por Colombia, pero que sin duda alguna queremos que se pueda dar en todos los sitios donde hay migración venezolana,
que es empezar a mostrar ese lado positivo de la migración, porque somos muchísimos los venezolanos que hacemos cosas buenas y que estamos haciendo cosas buenas todos los días. Son muchísimos los venezolanos que todos los días se levantan en el país de acogida muy temprano a trabajar no solamente para mantenerse en ese país de acogida, sino también para ayudar a su familiar que todavía se encuentra en Venezuela. Pero son muchísimos venezolanos que además están aportando a la dinamización de esa economía donde estamos viviendo. Pero además también son muchos los venezolanos que han decidido emprender. Si emprender ya es algo difícil, imagínense lo difícil que además es emprender en un país que no es el tuyo. Y hay miles de venezolanos que están fuera de Venezuela emprendiendo y emprendiendo con éxito. Y esas son historias que quedan en el anonimato, son historias que no se conocen y son las historias que además muchas veces los medios de comunicación de esos países no reflejan, porque lo que les interesa reflejar muchas veces, lamentablemente, es el venezolano que se equivoca. Entonces, esta campaña lo que busca es construir una estrategia que visibilice a estos venezolanos que lo están haciendo bien y que nos hacen orgullosos de sentirnos venezolanos. Y yo creo que allí nosotros tenemos que poner un esfuerzo enorme en poder mostrar estas experiencias, porque, insisto, el venezolano es un ciudadano resiliente, el venezolano es un ciudadano que no se rinde, el venezolano es un ciudadano que, a pesar de las dificultades, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una mirada optimista de la realidad y es además una persona que es parte de la solución y no parte del problema. Y yo quiero resaltar siempre que puedo la mirada que el expresidente Iván Duque tuvo sobre la migración. Porque ese enfoque que Iván Duque tuvo sobre la migración es el enfoque, desde mi punto de vista, correcto, que es no ver a la migración como una amenaza, sino más bien ver a la migración como una oportunidad. Y cuando tú ves a la migración como una oportunidad, desbloqueas una cantidad de caminos que te permiten no solamente reconocer que el migrante existe, sino insertar a ese migrante en la ruta económica, en la ruta de la regularización y en la ruta de la productividad, que es lo que realmente va a generar beneficio para ese migrante, pero también un beneficio para el país que lo recibe. Cuando uno ve países que utilizan la política de la prohibición, del cierre de fronteras, de la visa para poder entrar al país, que lo que hacen es colocarle obstáculos a la migración porque la ven como una amenaza, y cuando usted ve una amenaza, usted se defiende de la amenaza. Bueno, hay países que, como ven a la migración como una amenaza, tratan de defenderse con temas prohibitivos contra la migración. Bueno, se está tomando desde mi punto de vista el camino errado. Por varias razones. Primero, porque ver a la migración como una amenaza inmediatamente te va a hacer incurrir en violaciones a los derechos humanos de esos migrantes. Ver a la migración además como una amenaza te va a convertir en una sociedad que va a exacerbar la xenofobia con el migrante que ya está dentro. Y ver además la migración como una amenaza, bueno, no le da una solución al problema, sino más bien le genera muchos más problemas a ese país de acogida. Entonces yo creo que allí los países de la región tienen que entender dos cosas. Lo primero, bueno, que la causa de esa migración es clarísima, y la causa de esa migración venezolana es la pérdida de la democracia en Venezuela. Entonces los países que ven como amenaza la migración, bueno, entonces abóquense a construir con los venezolanos una salida política al conflicto en Venezuela. Si usted no quiere la migración en su país, bueno, ayude a que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas, porque esa es la causa de la migración venezolana. Y lo otro es que los países tienen que tener una visión integral que proteja los derechos humanos y que privilegie la legalización, la regularización y la inserción económica y social de ese migrante. Porque Venezuela, y con esto culmino, en los años 50 y en los años 60, y después en los 70 y en los 80, pero sobre todo en esos primeros 20 años de los 50 a los 70, Venezuela fue un país que le abrió las puertas
a miles de migrantes europeos, latinoamericanos, y fue con esos migrantes y con los venezolanos que se construyó país. ¿O es que acaso nosotros no nos acordamos de la cantidad de migrantes, por ejemplo, italianos, que hicieron un emporio de la construcción en Venezuela y que ayudaron al desarrollo de la construcción en Venezuela? O en el caso de los portugueses con todo el tema de la alimentación, o en el caso de los españoles también con todo el tema de los servicios, tiendas que proveían servicios, personas que proveían servicios personales. Incluso llegamos a tener millones de colombianos en Venezuela que fueron parte activa de distintos sectores de la economía venezolana. Venezuela creció en gran parte también gracias a su migración, ser receptores de la migración. Y eso yo creo que es un ejemplo, e insisto, el enfoque que el presidente Iván Duque le dio es el enfoque para mí correcto y que yo creo que los países de la región deben abrazarse y deben seguir, porque allí está en gran parte la solución a este tema migratorio. Así que con esto estamos por concluir el programa del día de hoy y los invitamos pues a que el próximo lunes nos podamos reencontrar en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias y feliz inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.